El eco metálico del taller resonaba en la base de Zaragoza cuando apareció un hombre mayor, delgado y silencioso, con una bolsa de herramientas de lona colgando de la mano. Nadie entendía qué hacía allí. Los jóvenes ingenieros del Ejército de Tierra se miraban entre sí, confundidos, mientras el teniente Ramiro Ortega fruncía el ceño. Frente a él, el tanque Leopard 2E, una bestia de 60 toneladas, yacía inmóvil, como un animal herido que se negaba a despertar. Llevaban 3 días intentando reparar el fallo hidráulico de la torreta, pero ningún diagnóstico, por más preciso que fuera, ofrecía una solución. ¿Usted es el que ha mandado el general?, preguntó Ortega con una sonrisa escéptica. ¿De verdad? No tenemos tiempo para bromas, abuelo. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos grises, fríos pero serenos, recorrieron el taller. Olía a gasóleo, a hierro viejo y a desesperación. «Me llamo Manuel Rivas», dijo al fin, con voz baja, ronca de años y silencio. «Solo necesito unos minutos». Rivas tenía 78 años y la espalda encorvada, pero su paso era firme. Dejó su bolsa sobre el suelo y la desenrolló. Dentro, en lugar de ordenadores o sensores, había un conjunto de llaves y martillos ennegrecidos por el uso, herramientas que parecían venir de otro siglo. Ortega bufó y giró hacia sus subordinados. «¡Perfecto! Nosotros con ordenadores cuánticos y el general nos manda a un chatarrero». Algunos rieron con nerviosismo. Manuel no dijo nada. Pasó la mano por el acero del tanque, como si lo acariciara. Se inclinó y apoyó la oreja contra el casco metálico, golpeando suavemente con una varilla. El sonido se propagó como un suspiro grave, apenas perceptible. Los ingenieros lo miraban con una mezcla de curiosidad y vergüenza ajena. «Señor, apártese del vehículo», ordenó Ortega cada vez más tenso. «No puede tocar ese equipo sin autorización». Pero Manuel siguió escuchando. Cerró los ojos. En su mente no estaba en Zaragoza, sino en Irak, 30 años atrás. Recordó el barro, el rugido de los motores, el fuego cruzado. Era sargento primero entonces, jefe de artillería de un batallón español que colaboraba con la coalición. Su tanque había quedado inmóvil bajo una tormenta de arena, la torreta atascada. Ninguna herramienta servía. Así que improvisó una. Con trozos de metal enemigo y un soplete de campaña, creó una llave grotesca, irregular, que funcionó. Aquella pieza, aún en su bolsa, había salvado vidas. El sonido de unas botas lo devolvió al presente. Ortega hablaba por radio, irritado. «Seguridad, vengan a mantenimiento. Tenemos a un civil fuera de control». El suboficial de mayor rango, el brigada Campos, dudó. Sabía quién había autorizado esa visita. Bajó la voz y marcó un número en su móvil. «Mi general», habla Campos. «El teniente Ortega está echando al especialista que usted envió». Pausa. «Sí, señor, ahora mismo». El silencio que siguió fue denso. Los ingenieros fingían trabajar, pero todos observaban. El viejo recogía sus herramientas con calma, mientras 2 policías militares se acercaban. Entonces se oyó un ruido distinto, el chirrido de neumáticos en la explanada. Una berlina negra frenó frente al taller, las puertas se abrieron de golpe. El general Ricardo Salcedo entró sin detenerse. Su sola presencia bastó para que el aire cambiara. Caminó entre los soldados, ignorando el saludo del teniente. Se plantó ante el anciano y, sin decir palabra, se cuadró y levantó la mano en un saludo perfecto. «Sargento primero Rivas», tronó su voz. «Es un honor tenerle de nuevo en una base española». El silencio fue absoluto. Ortega palideció. Los militares se miraron incrédulos. El viejo asintió apenas y sonrió con cansancio. «Solo vine a escuchar al tanque, mi general». «A veces las máquinas también hablan, si sabes oírlas». El general se giró hacia su gente con la mirada dura.
«Soldados, os presento al hombre que escribió con sus manos la mitad de los manuales de mantenimiento de nuestros Leopard». Señaló al joven teniente, «y hoy ha sido tratado como un intruso». Manuel, con un gesto leve, pidió paz. «No pasa nada, él aún no ha aprendido a escuchar». Se inclinó otra vez hacia el tanque. «Poned en marcha el motor auxiliar». El rugido llenó el taller. Todos contenían la respiración. El anciano cerró los ojos, escuchó el pulso de la máquina y murmuró apenas audible: «Ahí estás». Sacó su vieja llave, la de Irak, y se arrodilló junto a la torreta. Un giro seco, un golpe metálico profundo, y luego silencio. «Ahora muévela», dijo sin mirar. El operador obedeció. La torreta giró con suavidad, perfecta. El rugido se convirtió en un susurro. Nadie habló. Ortega tragó saliva, incapaz de reaccionar. El general sonrió apenas. Así comenzó la lección más dura de su vida. Las horas siguientes en el taller de Zaragoza fueron un ejercicio de humildad colectiva. El general Salcedo se retiró poco después de asegurarse de que el Leopard funcionaba a la perfección. Pero antes de marcharse, dejó una orden clara. El sargento primero retirado Manuel Rivas debía tener acceso total al hangar durante los próximos días. Nadie protestó. El teniente Ortega, con la mandíbula apretada, se limitó a asentir. Rivas trabajó en silencio. No pedía ayuda, pero tampoco la rechazaba. Los jóvenes ingenieros lo observaban con respeto renovado. Su forma de moverse era lenta pero precisa, como si conociera cada tornillo de memoria. No miraba pantallas ni esquemas digitales. Prefería escuchar, tocar, sentir las vibraciones del metal. Para él, la mecánica no era una ciencia exacta, sino una conversación entre el hombre y la máquina. Ortega, sin embargo, no encontraba paz. Su orgullo herido le ardía por dentro. Había sido humillado delante de toda su unidad. Y lo peor era que el viejo tenía razón. Durante el descanso, se acercó al brigada Campos. «¿Quién demonios es ese hombre en realidad?», preguntó, tratando de sonar calmado. Campos lo miró unos segundos antes de responder. «En el 91, en Irak, reparó un Leopard bajo fuego enemigo. Salvó a su tripulación y contuvo un flanco entero cuando el sistema hidráulico se congeló. Lo condecoraron, pero nunca quiso ascender. Se retiró en silencio. Se hizo una pausa. El general Salcedo servía bajo su mando entonces. El teniente sintió un peso en el estómago. Era una historia que nunca había escuchado en la academia. La guerra de los veteranos parecía algo distante, casi irreal, pero ahora estaba frente a él en carne y hueso. Durante años había creído que la experiencia era sustituible por tecnología. Esa tarde comprendió que no. Esa noche, Rivas se quedó solo en el taller. El sonido de los grillos entraba por las ventanas abiertas. Sobre la mesa tenía su vieja llave improvisada, el metal marcado por el tiempo. La giró entre los dedos, pensativo. Recordó rostros, voces, órdenes gritadas entre explosiones. Recordó a los compañeros que no volvieron. A veces pensaba que aquella llave contenía todos esos recuerdos, como un amuleto forjado con dolor y destino. El ruido de pasos lo sacó de su trance. Era Ortega. Llevaba una carpeta bajo el brazo. «Señor Rivas», dijo sin la arrogancia habitual, «quiero disculparme por lo de antes. No supe quién era usted, ni lo que representaba». El anciano levantó la mirada y asintió. «No tienes que disculparte, muchacho. La soberbia viene con los galones. Se cura con el tiempo». Ortega sonrió, avergonzado. «He revisado el sistema hidráulico siguiendo lo que usted hizo hoy. No entiendo cómo supo qué pieza estaba fallando. Ningún sensor lo detectaba». Rivas señaló su oído. «Porque no hay sensor que sustituya esto. El metal tiene su propio idioma. Si aprendes a oírlo, te lo cuenta todo».
Tomó un trozo de tiza y dibujó un esquema en el suelo. Escucha cómo vibra cuando el aceite pierde presión aquí. Es un pulso, no un error. El joven se agachó, observando fascinado. Aquello no estaba en ningún manual. Rivas le mostró cómo distinguir el sonido del aire atrapado en las válvulas, cómo tocar el casco y sentir las resonancias. Era una clase improvisada, casi mágica, donde la técnica se mezclaba con la intuición. «Yo no estudié ingeniería», dijo el anciano. «Aprendí a base de romper cosas y volver a armarlas. Y cuando algo se negaba a funcionar, lo escuchaba. Siempre habla, si sabes cuándo callarte». Ortega guardó silencio. Por primera vez en años, no necesitaba tener razón, solo quería aprender. El reloj marcó la medianoche cuando el anciano se levantó. «Mañana seguirás tú solo. Verás que no es cuestión de fuerza ni de fórmulas, sino de respeto. Las máquinas, como las personas, responden mejor cuando no las gritas». El teniente asintió con solemnidad. Lo acompañó hasta la puerta y observó cómo el viejo se alejaba por el pasillo, la luz amarillenta reflejándose en su llave oxidada. En el exterior, el viento de la noche zaragozana soplaba entre los hangares, trayendo consigo un rumor de respeto. El rumor de que, quizá, el ejército aún podía aprender de sus fantasmas. A la mañana siguiente, la base amaneció envuelta en una bruma espesa. El rocío cubría los tanques estacionados como si fueran animales dormidos. Ortega llegó temprano, antes de que el resto del equipo se presentara. Encendió las luces del taller y el olor a metal frío lo recibió. En la mesa seguían las herramientas del viejo Rivas, ordenadas con una precisión casi ritual. Las observó con una mezcla de respeto y curiosidad. Había pasado la noche repasando los informes, pero lo que más le rondaba la cabeza era una frase: «El metal tiene su propio idioma». Encendió el motor auxiliar del Leopard. El rugido llenó el hangar, profundo y vivo. Ortega cerró los ojos y trató de escuchar como el anciano le había enseñado. No solo los sonidos evidentes, sino las pausas, los temblores, las vibraciones que se escondían en el ritmo del acero. Era como si el tanque respirara. En ese instante comprendió algo que los manuales jamás enseñaban. La técnica puede describir, pero no comprender. El brigada Campos entró en silencio, sorprendido al ver al teniente agachado junto al chasis. «No sabía que los oficiales trabajaban tan temprano», bromeó con suavidad. Ortega sonrió sin apartar la vista. «No es trabajo, brigada, es escuchar». Le contó lo que Rivas le había enseñado la noche anterior. Campos asintió, con una mueca de nostalgia. Ese hombre cambió más vidas de las que imagina. En su época, todos los mecánicos querían ser como él. Mientras hablaban, el general Salcedo observaba desde la puerta, sin anunciarse. Llevaba un café en la mano y el gesto tranquilo de quien ya ha tomado una decisión. «Dejen todo un momento», ordenó con voz grave. «El general jefe del cuerpo de ingenieros viene de Madrid. Quiere conocer al sargento Rivas y ver qué ha hecho con este tanque». Hizo una pausa. «Y quiere conocerle a usted, teniente Ortega». El joven oficial tragó saliva. No esperaba figurar en ningún informe. Pero el general no sonreía. Había un trasfondo de propósito en su mirada. El rumor se extendió rápido. Cuando llegó el convoy de oficiales, el hangar estaba impecable. Rivas, con su camisa de cuadros y su gorra vieja, los recibió sin ceremonia. El general visitante, un hombre de bigote fino y tono burocrático, lo saludó con frialdad. «Así que usted fue quien arregló el Leopard. ¿Podría explicar exactamente qué fallaba?», preguntó, mirando de reojo las herramientas oxidadas. Rivas se encogió de hombros. No fallaba nada en los sensores, solo estaba cansado el metal. Un tubo de retorno doblado, una junta reseca, cosas que no aparecen en los informes. El otro frunció el ceño. «¿Y cómo lo detectó?». El anciano lo miró directamente.
escuchándolo, como se escuchas a un soldado cuando miente para no preocupar a su madre. Un silencio incómodo llenó el espacio. Salcedo reprimió una sonrisa. El visitante anotó algo en su cuaderno sin comentar. Detrás, Ortega no podía evitar admirar el aplomo del viejo. Era evidente que no buscaba reconocimiento ni medallas, solo respeto por su oficio. Terminada la inspección, los altos mandos se marcharon sin entender del todo lo que habían presenciado. Salcedo se quedó con Rivas y Ortega. «Me gustaría que se quedara unos días más, Manuel. Enseñe a mis hombres. Lo que usted sabe no se aprende en ninguna academia». El veterano lo pensó unos segundos. «No enseño teoría, general, solo historias. Si alguien quiere oírlas, que venga con las manos sucias». Esa tarde, Ortega y 3 jóvenes ingenieros se reunieron con él junto al tanque. Rivas les habló de las noches sin dormir en el desierto, de cómo un tanque puede ser compañero o enemigo según cómo lo trates. Les mostró cómo identificar fugas solo por el olor del aceite, cómo distinguir el chirrido de una correa nueva del lamento de una vieja. Cada gesto era una lección. No había tablas ni fórmulas, solo experiencia. Al caer el sol, el anciano se quedó solo otra vez. Sacó del bolsillo una fotografía doblada. 4 hombres sonrientes junto a un Leopard cubierto de arena. Todos muertos, menos él. Sus dedos temblaron al tocarla. «No arreglé tanques, muchachos», susurró al aire. «Arreglé lo que la guerra rompió dentro de mí». Desde lejos, Ortega lo observaba sin atreverse a interrumpir. En ese instante comprendió que no era solo un mecánico, era un hombre que había aprendido a escuchar el silencio entre los ruidos del mundo. Las lluvias otoñales llegaron de golpe a Zaragoza. Las mañanas se volvieron grises y el viento soplaba con fuerza entre los hangares. A pesar del clima, el taller no perdía ritmo. De hecho, algo nuevo flotaba en el ambiente: atención. Cada gesto del sargento Rivas era seguido con devoción por los jóvenes ingenieros. Su manera de tocar el metal, de cerrar los ojos ante una vibración sutil, había pasado de ser motivo de burla a una especie de rito secreto. Nadie hablaba de ello, pero todos sentían que algo importante se estaba transmitiendo. Aquel miércoles, Rivas pidió revisar un pizarro que llevaba días dando problemas. Ortega, ya acostumbrado a sus métodos, le acompañó con una libreta en mano. Observó cómo el anciano inspeccionaba cada junta, cada conexión, como si estuviera leyendo un poema olvidado. Finalmente golpeó 2 veces la carcasa del sistema de suspensión y dijo: «¿Tiene miedo?». Ortega arqueó una ceja. «¿Perdón?». Rivas sonrió. «Este vehículo ha sido pilotado con demasiada brusquedad. No es solo el fallo mecánico. Está tenso. Y cuando un vehículo se tensa, empieza a romperse por dentro, poco a poco». La frase quedó suspendida en el aire. Ortega anotó sin replicar. Había aprendido que no todo podía explicarse con precisión técnica. Al terminar, regresaron al taller donde los esperaba el brigada Campos con una noticia inesperada. «Han llamado del ministerio. Quieren grabar un reportaje sobre el caso del Leopard. El general Salcedo ha aceptado. Y, por supuesto, quieren que Rivas aparezca». El anciano negó de inmediato. «No. Yo no soy una historia para la televisión. Lo que pasó aquí no fue un milagro, fue trabajo, y el trabajo no necesita aplausos, solo continuidad». Ortega intervino con tacto. «Manuel, quizás no sea por vanidad, quizás es por dejar un testimonio, algo que inspire a los que vienen después. Usted ha cambiado la manera en que muchos de nosotros vemos nuestro oficio». Rivas reflexionó un momento. «No quiero cámaras, pero si quieren grabar, que vengan a escuchar, no a filmar, que traigan café, se sienten y me pregunten cosas. Y si aguantan el frío del hangar sin quejarse, entonces hablamos». La propuesta fue aceptada.
2 días después, 3 periodistas del Ministerio de Defensa llegaron a la base, sin focos, sin guión, sin poses. Se sentaron frente a Rivas con grabadoras y libretas. La charla fue larga, sencilla, brutalmente honesta. ¿Cuál fue su peor día en un taller?, preguntó uno. Rivas lo pensó un instante. El día que arreglé un motor perfectamente, pero no llegué a tiempo para salvar al conductor. El tanque funcionaba, sí, pero no sirvió de nada, porque a veces uno olvida que detrás de cada máquina hay una vida humana. Y eso es lo que duele. ¿Y el mejor? Una noche en Kosovo. El termómetro marcaba bajo cero. Una tanqueta quedó congelada en medio de un camino de evacuación. Yo estaba solo. Usé mi propio aliento para calentar la válvula y la desbloqueé. Un convoy de ambulancias pudo pasar. No me dieron medallas. Solo vi el pulgar hacia arriba del conductor. Eso bastó. Los periodistas no interrumpieron. Rivas hablaba con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Sus palabras no eran épicas, eran verdaderas. Ortega, que escuchaba desde una esquina, sintió un nudo en la garganta. Era como si todas las historias de servicio que había leído cobraran forma en aquel anciano de mirada serena. Al terminar, uno de los reporteros preguntó si podía tomarle una foto. Rivas aceptó, con la condición de que fuera junto al Leopard. Se colocó frente al tanque, sin uniforme, sin pose, con las manos en los bolsillos y la gorra ladeada. La imagen fue publicada semanas después en una revista militar con el título El hombre que escucha a las máquinas. Esa noche, Ortega escribió un mensaje a su padre, también militar retirado. Hoy conocí al tipo de soldado que quiero llegar a ser, no por lo que sabe, sino por cómo lo vive, por cómo escucha. Y mientras la lluvia golpeaba el tejado del hangar, Rivas volvió a guardar sus herramientas. Pero dejó una llave sobre la mesa, distinta a las otras. Una nueva, sin estrenar. Ortega la miró con sorpresa. Rivas solo dijo: «Ya va siendo hora de que hagas tu propia herramienta. La primera que no encontrarás en ningún manual». El invierno comenzó a insinuarse en Zaragoza. Las mañanas se hacían más cortas y el aliento ya se dibujaba en el aire. Pero en el taller las jornadas eran cada vez más largas. Rivas había aceptado quedarse unas semanas más, no por obligación, sino por algo que nadie se atrevía a nombrar: pertenencia. Después de tantos años fuera, aquel rincón de acero, grasa y voces jóvenes parecía haberle devuelto un sitio en el mundo. Los aprendices se turnaban para acompañarlo. Ortega, ya inseparable, actuaba como intermediario entre el pasado y el presente. Habían comenzado a recopilar todo lo que Manuel contaba: técnicas, historias, advertencias. A escondidas empezaron a grabar audios, hacer bocetos, preparar un manual no oficial al que bautizaron, con respeto y humor, el Evangelio de Rivas. Una tarde, mientras revisaban un blindado Centauro recién llegado de ejercicios, el anciano se detuvo al oír un chirrido apenas perceptible. Nadie más lo notó. Se agachó, puso una rodilla en tierra y palpó el chasis. Luego señaló un punto exacto bajo la transmisión. «Eso, si no lo tocas hoy, te romperá la cadena principal en 2 semanas», dijo sin levantar la voz. Un joven teniente lo miró incrédulo. «¿Cómo lo sabe? Aún no hicimos las pruebas». «Porque lo he escuchado antes. Siempre suena igual, pero solo al inicio. Es como una tos seca. Si esperas a que sea un grito, ya será tarde». El joven bajó la vista y apuntó la advertencia en su libreta. Nadie discutía a Rivas ya, no porque impusiera miedo, sino porque lo envolvía una autoridad que no requería gritos. Era el respeto que nace del saber sufrido, no del rango. Esa misma semana, desde Madrid llegó una propuesta inesperada. El ministerio ofrecía a Manuel una medalla por su contribución extraordinaria al mantenimiento militar. También querían nombrar un programa de formación en su honor,
La respuesta del viejo fue breve. No me interesa ninguna medalla. Si quieren honrarme, que inviertan en bancos de trabajo decentes y que enseñen a estos chicos a fallar sin miedo. Las medallas pesan menos que los errores no compartidos. Salcedo entendió. Él también había empezado en un hangar frío, con las manos llenas de grasa y los sueños rotos. Habló con el Estado Mayor y se reorganizó la iniciativa, un programa rotativo de formación con veteranos mecánicos en activo, sin pompas ni galas, solo tornillos, motores y el tiempo como maestro. Mientras tanto, Ortega comenzó a notar algo extraño en Rivas. Algunas mañanas llegaba más tarde, respiraba con dificultad, una tos seca le atacaba en los pasillos. Pero el viejo nunca se quejaba. Solo se sentaba un momento más largo antes de comenzar su labor. ¿Está bien, Manuel?, preguntó un día con tono suave. Estoy viejo, hijo. No es una avería, es el desgaste natural, como en los engranajes que uno aprende a aceptar. Luego sonrió con cierta melancolía. Pero aún me queda algo de aceite en las venas. Ortega sabía que algo no estaba bien. Una tarde lo acompañó al VFW local, un centro de veteranos en las afueras. Allí, en una mesa del fondo, otros 3 hombres mayores lo esperaban, rodeados de piezas de un motor clásico. Rivas les saludó como a hermanos. Hablaban poco, pero se entendían con miradas. Ortega se quedó observando desde lejos, como si asistiera a una ceremonia invisible. Antes de irse, uno de los veteranos se le acercó. Él ha visto más guerra de la que quiere admitir y más soledad de la que debería. Pero aquí vuelve a ser él mismo. No lo dejes ir sin que alguien aprenda todo lo que sabe. Esa noche, Ortega comenzó a grabar en secreto un diario de voz. Cada día que pasaba con Rivas, cada historia, cada gesto, lo relataba con precisión. No era por gloria, era por legado. Sentía, de alguna manera, que el tiempo del viejo se agotaba, y no quería que ese idioma del metal, que solo unos pocos sabían hablar, muriera con él. El frío se había instalado definitivamente en Zaragoza. La escarcha cubría los vehículos al amanecer y el vaho salía de las bocas como pequeñas nubes invisibles. En el taller el ambiente seguía cálido, no por la temperatura, sino por lo que ocurría dentro, una transformación silenciosa. Los ingenieros ya no corrían de pantalla en pantalla buscando códigos de error. Se detenían, tocaban, escuchaban. Habían aprendido a observar con otros ojos. Pero ese lunes por la mañana, Rivas no apareció. Ortega esperó. Media hora. Luego, 1. Finalmente llamó. Nadie respondió. No era habitual. El anciano llegaba siempre antes que nadie, como si el taller fuera su casa. Con una inquietud creciente, pidió permiso y se dirigió al pequeño piso donde Rivas se alojaba temporalmente, a unas calles de la base. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, lo invadió un silencio denso. En el interior, el viejo dormía en su butaca, una manta sobre las piernas, el gorro de lana echado hacia un lado. Respiraba, pero con esfuerzo. En la mesa, una caja de medicamentos abierta, algunos papeles desordenados. Ortega no dudó. Llamó a emergencias y lo acompañó en la ambulancia al hospital militar. Allí, los diagnósticos fueron claros. Insuficiencia respiratoria agravada por años de trabajo con químicos sin protección. No era terminal, pero requería reposo absoluto. Nada de esfuerzo físico, nada de hangares fríos, nada de tanques. Cuando Rivas abrió los ojos, Ortega estaba junto a su cama. ¿Tan grave es?, preguntó con una media sonrisa. Lo suficiente como para que el Leopard te eche de menos, respondió el teniente, forzando una sonrisa también. Durante días, el hospital se convirtió en una procesión de visitas, desde el general Salcedo hasta los jóvenes ingenieros. Todos venían con un recuerdo, una consulta o simplemente a darle las gracias. Rivas los recibía con gesto sereno, pero cada vez hablaba menos.
Se limitaba a escuchar como si fuera su turno de dejar que otros hablaran. En la base, mientras tanto, Ortega tomó una decisión. Convocó a todo el equipo en el hangar y presentó un proyecto que llevaba semanas preparando: digitalizar y organizar todo el conocimiento oral que Rivas había compartido. No como un manual frío, sino como una obra viva. Lo llamó Memorias de Acero, el arte de escuchar a las máquinas. Esto no es solo un homenaje, es una herramienta de trabajo, para nosotros y para los que vengan. Mostró la primera versión, un archivo audiovisual con entrevistas, esquemas dibujados a mano, grabaciones de sesiones prácticas, anécdotas. Rivas no puede volver al taller, pero su voz sí, y será parte de cada revisión, de cada entrenamiento. La iniciativa fue aprobada por el alto mando y replicada en otras bases. El modelo Rivas se convirtió en una metodología, técnica mixta, donde el dato y la intuición se encuentran a mitad de camino, donde el ingeniero aprende también a confiar en el oído, en el tacto, en la experiencia. Un mes después, Ortega volvió al hospital con una tableta. Sentado junto a la cama, mostró al anciano las primeras páginas del archivo. Mire, aquí está usted explicando cómo distinguir una fuga de presión por el silbido. Y aquí, esa historia de Kosovo con la válvula helada. Hasta dejamos el dibujo de la llave improvisada. Rivas observaba en silencio. Luego murmuró: entonces ya no hace falta que vuelva. Hace falta siempre, Manuel, pero ahora también puede quedarse descansando. El anciano cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, asintió levemente. Luego, con voz apenas audible: solo prométeme una cosa, Ortega, que nunca dejes de escuchar, al tanque, al equipo, a ti mismo. El día que dejes de hacerlo, serás solo otro oficial con medallas, pero sin alma. El teniente apretó los labios. Era un juramento, sin ceremonia, sin uniforme, pero tan solemne como cualquiera pronunciado en campaña. Esa noche, Ortega escribió una última entrada en su diario de voz. Hoy entendí que el conocimiento no se transmite, se hereda. Y esa herencia no cabe en un currículum. Vive en las manos, en la memoria y en los silencios que uno decide respetar. Pasaron las semanas. Manuel Rivas fue dado de alta, pero no volvió a la base. Se instaló en una residencia tranquila a las afueras de Cuenca, rodeado de pinares, donde el silencio era distinto. No era el del acero esperando ser tocado, sino el del tiempo que se permite a sí mismo transcurrir. Aunque no lo decía, sabía que ya no tenía muchas reparaciones por delante, pero tampoco las necesitaba. Mientras tanto, en Zaragoza, el taller seguía vivo, más que nunca. El proyecto Memorias de Acero se convirtió en una referencia nacional. Nuevas generaciones de técnicos comenzaron a entrenarse con ese material. No solo aprendían a reparar tanques, aprendían a mirar con respeto, a escuchar sin prisa, a no depender ciegamente de las pantallas. Ortega, ahora con más responsabilidades, seguía siendo el nexo invisible con el viejo maestro. Cada decisión que tomaba llevaba el eco de aquellas tardes junto al Leopard. Había convertido el diario de voz en un libro, impreso por la editorial del ministerio, distribuido en todas las academias técnicas del ejército. Su título era simple: El que escuchaba. Una mañana, Ortega recibió una carta sin remitente, dentro una sola hoja doblada. Era un dibujo a mano, hecho con lápiz, del taller de Zaragoza. El Leopard, las herramientas, una silueta encorvada junto al chasis. En el reverso, una frase escrita con caligrafía temblorosa: el metal no olvida a quien supo hablarle con paciencia. No hacía falta firma. Esa misma semana, en el VFT de Cuenca, Rivas apareció por última vez. Se sentó junto a sus viejos camaradas, miró en silencio los motores sobre la mesa y escuchó más de lo que habló. Cuando se despidió, lo hizo con un gesto simple:
dejó su famosa llave improvisada sobre un estante. Nadie la tocó. Se quedó allí como un pequeño monumento a una forma de entender el mundo. Meses después, en un acto discreto, sin uniformes ni prensa, el general Salcedo inauguró un hangar de mantenimiento en Zaragoza con un nuevo nombre, Nave Rivas. Los soldados más jóvenes no conocieron al hombre, pero sí su historia, y al entrar cada día veían grabadas en la puerta las palabras que Ortega eligió para resumirlo todo. Las máquinas son como los hombres, no siempre gritan cuando algo falla, a veces solo susurran. Y así, la vida de un viejo mecánico que nunca pidió medallas terminó por convertirse en legado. No por lo que reparó, sino por cómo enseñó a mirar. Por cómo hizo entender que, a veces, los fantasmas del pasado no vienen a atormentarnos, sino a recordarnos que aún hay mucho por aprender. Al final, no fue el Leopard lo que necesitaba reparación. Fue el vínculo entre generaciones. El respeto por la experiencia, la humildad frente a lo que no se puede medir. Y todo empezó con un ruido que solo uno supo escuchar. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal, deja un comentario y compártela. Porque hay héroes que no llevan uniforme, pero sí dejan huella en cada tornillo que aprietan con dignidad.